Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Tengan cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal, ni entrego lo que es número personal. Vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano, cariño. Muy bien. Qué bonito. Te soy sincero, la energía que siento aquí. Algo que no pasó con mis queridos amigos y amigas del signo de Aries. Uy, se quedó a medias lo que es el cuenco tibetano. No había manera, cariño. Y esa es la energía de la persona. Mi querido Tauro, mi bisonte, ¿vale? Mi bisonte. ¿Sabes qué he podido visualizar, cariño? Muchos colores, pero muchos colores. Es como si hubieras estado, yo qué sé, en la samba, bailando ahí, la. Brasil, Brasil. Es como si estuvieras, yo qué sé, bailando la samba. Te noto como muy activista. Te noto esto. Te noto como como que estás luchando por los derechos de los demás. Como que en este momento lo que me dice Richard, yo lo que quiero es vivir, ser feliz. Si yo me siento bien, ¿por qué se meten estos cucarachos? Te noto muy revolucionario, muy revolucionaria, cariño. Te noto así. Noto una energía muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver de Tauro, cariño. Es como, o a lo mejor de repente, como veo muchos colores, o tú estás de repente en una situación, en una relación que puede ser del mismo sexo, o a lo mejor de repente me dice Richard, tengo amigos que son del mismo sexo, tengo un familiar, pero aparte de esto, yo veo que estás como muy revolucionaria, como muy futurista, como que, perdón, como que me dice Richard, ya no me molesta de repente situaciones que antes me molestaba. No, yo lo que quiero ahora es ser feliz y quiero que el resto también sea feliz. Por eso te digo que te noto muy activista, ¿vale? A lo mejor de repente, Tauro, también te ha entrado lo que es el puntillo de, de luchar por lo que tú crees que es correcto. A lo mejor me dice Richard, ahora me he vuelto activista por el derecho, yo que sé, de la igualdad de género, ¿vale? Soy un activista quizás porque quiero que las mujeres tengan el mismo sueldo que los varones. O soy activista por la naturaleza. Pero te noto con ese poder, Tauro, mi bisonte. ¿Qué ha pasado? No eres tú. ¿Qué ha pasado aquí, cariño? Te noto con esa fuerza. Es algo muy especial. Muy especial. Muy bien, Tauro, vamos a seguir. ¿Qué pasa, mi bisonte, Richard? Voy a luchar por los derechos de los demás. Te siento en plan heroína. Yo qué sé, eres como Batichica, cariño, como Batichica, o como la Mujer Maravilla, o como Superman también, porque noto esa energía. Noto que vas a estar como muy protector, muy protectora por el resto. Es como si fueras la mamá pollito, el papá pollito, que vas a proteger a todo el mundo. Te noto con esa energía, cariño. Tauro la presidencia. Tauro la presidencia. Tauro para la alcaldía. A lo mejor te estás lanzando para ser alcalde o algo por el estilo. Richard, me has descubierto. Quiero ser presidenta. De cualquier punto, ¿vale? Puede ser de repente de la escuela, de tu trabajo, da igual, pero te noto, tú estás con ese puntillo. Mi bisonte, hoy por Dios, estamos estrenando mazo nuevo, ¿vale? Me lo regaló una seguidora del signo Géminis. Míralo, cariño, míralo, ¿vale? El tarot urbano. Vamos a ver, voy a sacar unas cartas con el tarot urbano y luego voy a cambiar de mazo. A ver, es grande, no llega a mis manos aquí, pero da igual. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué nos quieren decir. Hoy por Dios, te noto Revolution, Tauro, te noto Revolution. ¡Uy, las cartas! Me sale la carta de la emperatriz. Yo noto que a lo mejor de repente muchos de vosotros, e inclusive puede ser que sean abuelos o van a ser abuelas también. O en estos momentos me dice Richard, la ilusión más grande que tengo son mis nietos o son mis hijos. Te noto así, cariño, por eso te digo que te noto protector.
te noto protectora, cariño, por Dios. ¿Qué está pasando? Hay una persona que quiere venir a tu vida o tú estás lidiando con alguien del signo Cáncer también. Uy, por Dios, que yo estoy viendo aquí. Yo estoy viendo una reconciliación. Hay muchos de vosotros que han tenido un enfrentamiento, ¿vale? Se han querido sacar los ojos. Es así. Ya sea con tu pareja, ya sea con tu amigo, con tu vecina, la radio Bemba, Tauro, la chismosa esta, la que se sabe la vida de todo el mundo, hasta tuyo, y tú ni te enteras, ¿vale? O puede ser tu pareja. Ha habido un conflicto, me dice aquí. ¿Por qué te digo? Porque yo veo que después de un conflicto, fíjate bien, mira esta casa todo desordenado, los vasos rotos, viene la unión, cariño. Veo que va a haber la reconciliación. Viene a tu brazo. Yo veo muchas energías de personas adultas también. Muchas energías, cariño. Puede ser que esto coincida con algunos y con muchos no, ¿vale? Aparte de la reconciliación, aparte que estás muy revolucionaria, muy activista, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, quiero estar con mis padres, con mis abuelos, quiero tenerlos cercas, o a lo mejor tú extrañas de repente la presencia de ellos, de los padres o de los abuelos. ¿Por qué te digo? Porque mira, me salen muchas personas adultas, cariño, muchas personas adultas. A lo mejor un grupo de vosotros me dice, Richard, últimamente sueño con ellos, últimamente tengo el recuerdo, o en algún momento, y esto nos pasa a todos, ¿vale, mi bisonte? No te me pongas triste, no, porque te siento esa energía que estás como un poco triste cuando te he tocado esto. La chancla no te quiere ver triste, sonríe, cariño, sonríe, ¿vale? Sonríe, la chancla no te quiere ver triste, famosa la chancla, famosísima. Puede ser que me diga, Richard, a veces me gustaría tener la protección de mis padres, ¿vale? O de mis abuelos. A veces me siento como un poco solo o sola. Y por eso que tengo ese puntillo de decir, tengo que vivir. Porque estoy seguro que mis padres o mis abuelos, de repente yo siento que me miran y siento que su energía me dice, tengo que seguir, tengo que vivir, tengo que luchar. Porque veo mucha energía de adultos o de padres, de protección. Y siento esto, o tú sientes su energía, sientes su presencia. Sí, es como si en algún momento me dice Richard, es como si en los sueños veo pasar mi vida o te vienen de repente recuerdos o tú vas soñando episodios que tú viviste con tus abuelos, con tus padres. Y por eso te llega esto. Sí, tú has cambiado, Tauro, en pocas palabras. Tú has cambiado, ¿vale? Mira esa sonrisa que sale ahí. Yo te veo que tú estás cambiando. Yo te veo que tú empiezas a ver la vida diferente. Hay un grupo de ustedes, cariño, que a lo mejor me está viendo desde Nueva York, ¿vale? Y no me vas a mentir, Richard, sí. Justo sacabas el móvil. A ver, voy a mirar a este loco, ¿vale? Y tú estás mirando, en el centro de Nueva York hay pantallas, ¿no? Hay muchas pantallas y justo tú has sacado ahí a cotillar un rato, ¿vale? A chismosear. Y veo que me estás mirando desde ahí. Sí. Uy, tiene la carta también del 5 de oros, cariño, el pentagrama. Algunos de vosotros, yo no soy de tocar de salud, ¿vale? Yo no soy de tocar de salud porque para eso están los médicos. Pero mira esta carta que te voy a enseñar. Algunos de ustedes que de repente en estos momentos puede ser que tengan ansiedad, puede ser que estén enfermos, especialmente de repente algo relacionado con la parte de la respiración, la parte respiratoria o de los huesos también puede ser, ¿vale? Siento, cariño, que vas a tener una oportunidad de sanación, una oportunidad. Dios, el universo, te da una oportunidad. Lo que a lo mejor de repente, y por eso la energía del activismo. Dios, el universo, tu familia que a lo mejor no está en este plano terrenal, ha intercedido, ha hablado con el Todopoderoso para que te dé una oportunidad. Yo no soy de hablar de salud, no me gusta. Pero noto que va a empezar a haber mejoría en tu salud, en cualquier punto, ya sea lo que es el estrés, o ya sea lo que es en la parte respiratoria, o en cualquier punto. Porque a veces cuando uno tiene estrés, siente que se ahoga, siente que te falta el aire. Una oportunidad, te dice Dios el universo, te voy a dar esta oportunidad para que tú ahora seas feliz, para que tú ahora veas la vida de una manera diferente. Tus padres o tus abuelos han llorado por ti, han suplicado por ti. Necesitan que tú seas feliz.
¿vale? Es una oportunidad que te dan, cariño. Es una oportunidad. Por eso te digo, puede ser que te sentías mal, te faltaba el aire, tenías problemas respiratorios, puede ser estrés, cualquier enfermedad. Pero Dios, el universo, en base a tu familia, te va a dar una oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? Ha llegado el momento, hay un grupo de ustedes que ha visto su vida pasar. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor ha estado en una situación muy mala, lo que es en la salud. No soy de hablar de salud, pero tengo que decírtelo. Ahora tienes la oportunidad de volver a empezar otra vez, cariño, de volver a empezar otra vez. Sí, tienes que ver los placeres de la vida, me están diciendo. Disfruta de los placeres de la vida, que no hay nada de malo, cariño. Tienes que empezar a sonreír, tienes que empezar a cambiar, tienes que empezar a recoger todo tu trasto, tienes que empezar a limpiar tu casa, tu hogar, porque llevaba mucho tiempo descuidado. Tu persona también, ¿vale? Llevaba mucho tiempo de repente así, descuidado, descuidada por los problemas de la casa, por los problemas de la salud. Ha llegado el momento que hagas limpieza, cariño, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Es una lectura muy impactante, te soy sincero, ¿vale? Tienes que hacer limpieza. ¿Ves estos vasos sucios, cómo se han caído? Tienes que hacer limpieza, tienes que hacer filtro. Tienes que hacer filtro, cariño. Uy, por Dios, mi querido Tauro. ¿Y sabes qué va a pasar? Escucha, o muchos de vosotros también, muchos de vosotros, siento, aparte de esto, pues te digo que vas a estar en plan activista, ¿vale? Déjame vivir la vida, quiero bailar la samba, la. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor y donde quieras tú, sin amantes, sin amantes, como Rafael Acarra, cariño, así, cuidado con el cuello, ¿vale? Yo creo que muchos de vosotros también, como estás con esa energía, recuerda que somos miles, tú toma lo que es tuyo. Estás con esa energía, tú has tenido algún encuentro pasional, cariño, ¿vale? O vas a tener un encuentro pasional. Prepárate, guapa, guapo, prepárate. Vete a hacer la cera, vete a hacer la cera. Vete a depilar, cariño, prepárate, ¿vale? ¿Por qué te digo? O tú has tenido un encuentro en una celebración, o vas a tener un encuentro en una celebración, la cual va a llevar lo que es a la intimidad. ¡Hoy por Dios! Mira lo que... Ahora te voy a enseñar las cartas. Mira estas dos manos, por Dios, en la intimidad. ¿Por qué te digo que estás en plan activista? Porque tú vas a decir, Richard, quiero vivir, quiero disfrutar. Siento que Dios, el universo, me da una oportunidad. Tú no vas a hacer daño a nadie, cariño. No vas a hacer daño a nadie. Tú quieres ser feliz. Es lo que yo estoy viendo aquí. Y por eso te decía, los colores. O tú tienes familiares que son del mismo sexo, o tú de repente tienes esta historia, o simplemente me dice, Richard, me cansé de las etiquetas de la vida. Que si él es mayor, que si ella es menor, que si a lo mejor de repente estás por él o con ella por dinero, estás de repente, yo que sé, solamente por diversión, me cansé. La historia que tú tengas, ¿vale, cariño? Sea del mismo sexo, sea una persona que es mayor que tú, sea una persona que a lo mejor tiene más dinero que tú, o tú tienes más dinero, da igual. Tú dices, Richard, me cansé. Yo lo que quiero ahora es simplemente tener esa oportunidad, porque aquí mira estos dos personajes, lujuria, cariño, tienes la lujuria, tienes la pasión, tienes el amor. Tú solamente quieres ser feliz, cariño. Y ha llegado la hora. Recuerda que tus seres queridos han intervenido en esto, ¿vale? Tú no haces daño a nadie, tú tienes que ser feliz. Vamos a ver los signos. ¡Ay, por Dios, cariño! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y donde quieras tú. Sin amantes. ¡Uy, mi cuello! ¡Por Dios! ¡Ya está! Vamos a ver, signo. Estoy contento por ti, mi bisonte. Ya era hora. Ya era hora. Tauro. ¡Uy, por Dios! Leo. Virgo. Capricornio. Y Cáncer, los peores, porque yo soy Cáncer, cariño. Te lo enseño las cartas. Era Richard, ¿qué tienes con los Cáncer? Aquí te lo enseño. Yo veo que hay un cambio. Yo veo que vas a ver, no te vas a complicar. Ya no quiero complicaciones, Richard. Yo quiero ser feliz. Yo quiero que los míos sean felices. Pero tú vas a tener algún tipo de aventura por ahí. Richard, solamente fue un choque y fuga, nada más, ¿vale? Fue una noche de lujuria, de placer.
Vale, es así. Copas van, copas vienen. Y al final cuando me desperté habían 20 en mi cuarto. Da igual, cariño, si lo has pasado bien, no pasa nada, ya está. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, ya este chico cómo estoy. Estoy un poco loco, lo sé. Pero es lo que veo en las cartas. ¿Qué quiere que te diga, Tauro? Y encima has estrenado cartas nuevas, cariño. Tanta información. Voy a buscar este tipo de cartas. Vamos a ver. Tanta información. Yo en resumen, lo que te puedo decir, Tauro, al margen de lo que tú hagas en tu vida, tú lo que quieres es ser feliz. Ya está. Tú ya no estás para complicarte. Que si es mayor, 40 y 20, que tiene mucho dinero, me han dicho que tú estás solamente por dinero. Tú ya no quieres saber de esto. Tú quieres disfrutar. La letra D, la letra E, la letra G, la letra R, la letra H y la letra G otra vez. Y recuerda lo que te he dicho anteriormente. Tienes una oportunidad. Muchos de vosotros han estado prácticamente en la cuerda floja, lo que es en la parte de la salud, y de repente esto ya lo has vivido, ya lo has pasado. Ahora te dicen las cartas, ¿qué esperas para ser feliz? ¿O qué piensas? ¿Que esa oportunidad te lo di así por así? Dios, el universo, te da oportunidades para que tú seas feliz, cariño. Aprovéchalo. Para este grupo de personas que ha estado lo que es en la cuerda floja, te da una oportunidad. O te va a dar una oportunidad desde este momento. Siento que muchos de vosotros están con muchas pruebas, análisis, placas, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas pruebas, pero te van a dar lo que es una oportunidad. Aunque a lo mejor me diga, Richard, el resultado me ha salido negativo. Pide con fe. Mira, te voy a enseñar las cartas. Esto es muy importante. Yo sé que a lo mejor me estarás diciendo, Richard, yo solamente quiero saber de mi ex. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Pide con fe. En tus manos está, mira, esto es un regalo de Dios. En tus manos está prácticamente de que tu vida cambie de una forma general, inclusive la salud. Muy bien. Tenías esa necesidad, cariño. Aparte que te lo vas a comer todo también. Aparte de esto. Tauro, mi bisonte. Hoy por Dios. Tauro, ¿qué vas a hacer? Me lo tienes que contar todo. Y exagera si es posible. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir en economía. A ver. Vamos a ver economía, economía, economía. A ver qué nos quieren decir. Solteros y solteras también. En una reunión, en una fiesta. Copas van, copas vienen. Vas a tener una oportunidad de empezar algo nuevo o te llega un trabajo, la cual también va a beneficiar a tu familia, a tus hijos, a tu entorno. Te viene una oportunidad, cariño, ¿vale? Siento que has estado buscando todo este tiempo, Richard. Ya estoy hasta el cuello, ya no sé cómo cubrir los gastos, pero te viene una oportunidad. Por eso te digo que hay un cambio, ¿vale, cariño? Hay un cambio y es especialmente por tus hijos, ¿sí? Si tú a lo mejor de repente en estos momentos tienes todo el cargo de la familia, los padres, vas a tener apoyo de los padres, de los abuelos o simplemente de las personas que ya no están en este plano terrenal, van a intervenir para que te puedan ayudar con el trabajo, ¿vale, cariño? Es esto, pero te viene una oportunidad, aprovéchalo, ¿vale? Y es para tu familia también. Muy bien, vamos a continuar. Uy, por Dios, hoy día ha sido una lectura media rara, te soy sincero, Tauro. Es que ha pasado el tiempo volando. Es así, ni me ha atorado, porque siempre me atoro, porque tengo problemas en la garganta. Yo uso un inhalador, ¿vale? Hasta que no me vea lo que es una neumóloga, y aquí todo es lento, llevo así desde noviembre, pero estoy con inhalador, algo avanzado, algo han avanzado. Ay, España querido, pero para cobrar los impuestos, ahí sí, mensual, trimestral, pero cada mes te sacan, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver las características. A ver, cariño, te noto que me dices, Richard, estoy así como me dices, tengo una energía. Brasil, Brasil, la. Yo qué sé, te crees como rumbera, ¿vale? Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates. Soy una rumbera, rumbera. Vamos a bailar, ya está. Ay, por Dios, Tauro, ¿ves? ¿Ves lo que provocas, Tauro, con tu energía? Vamos a ver. A ver, mi querido Tauro, estoy abrigadísimo porque hace frío, pero ahora como estoy gritando, ya tengo calor. Me dice, muchos de vosotros puede ser que están lidiando con una persona con la cual hay un vínculo de hijo o la persona de tu interés tiene un hijo o una hija, da igual. Puede ser que esta persona trabaja en un trabajo familiar, ¿vale? Algo de la familia.
cabello corto, castaño o negro. Tiene un poco de barba, delgados, mujeres también, delgadas. Cabello rubio, natural o pintado también. Siento que a lo mejor de repente llevaban una temporada en la cual no tenían comunicación, pero se reactiva todo. La carta de la reina de copas me dice, hay una persona que está viendo tus pasos, alguien viene a tu vida también. Y me sale un cáncer aquí. Hay una persona que es de piel trigueña, no es tan blanca ni blanco. Cabello, se pinta el cabello, ¿vale? O puede ser natural. Yo diría pintado, cariño. Se pinta el cabello, sea hombre o mujer, da igual. Es una persona con la cual todavía hay una conexión entre vosotros dos. Puede ser que la persona de tu interés tenga que hacer viajes nacionales o internacionales, o simplemente es una persona que tiene que conducir algún tipo de movilidad. Puede ser un cáncer. Me dice, piel trigueña o puede ser que tenga rasgos mulatos o afroamericanos. Es una persona que físicamente está muy bien. Es una persona que puede ser menor de 35 años o pon la edad que tú quieras. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de Sagitario o de Acuario. Veo dos energías. Por una parte, algunos de ellos no superan ni los 25 años. Te va los jovencitos, Tauro, te va el colágeno, cariño. Pero hay otros que son mayores de 40 años. Pero son delgados o delgadas, cabello negro o cabello rojo. Tienen una mirada muy agradable y una sonrisa muy agradable. Algunos de ellos de repente trabajan algo relacionado con las leyes, los documentos, o algunos también de repente trabajan algo relacionado con la construcción. O trabajan o viven en edificios muy altos. Te enseño las cartas, mi rumbera, mi rumbero, ¿vale? Bendiciones de corazón y te me cuidas. Dime si te ha gustado, rumbera salvaje. Hasta la vista.